Bienvenidos nuevamente al webinar Gestión de equipos a distancia. Mi nombre es Raúl Piner y además de tener el gusto de ser su anfitrión, daré soporte operativo a esta presentación. Durante la sesión, los micrófonos estarán cerrados para facilitar la escucha de todos. Si tienen preguntas, les pido enviármelas para concentrarlas y leerlas a nuestro especialista de hoy. Sin más preámbulo, les dejo con Raciel Sosa, empresario, consultor y conferencista especializado en el desarrollo humano y de equipos de alto desempeño. Buenas tardes, Raciel. Tengo el gusto de saludar hoy de forma virtual en este programa que se llama justamente El Líder Virtual, que se compone de 3 sesiones, la de hoy precisamente que tiene que ver con gestión de equipos a distancia. Tendremos un par más que ahora les anunciaremos las fechas, una de el manejo emocional de las personas que tenemos que administrar equipos que están lejos, digamos, de nuestro entorno habitual. Y por último, todo el tema de la construcción de la confianza como un tema muy importante. Bueno, pues vamos a iniciar entonces con la primera, con el primer slide del día de hoy. Básicamente, como les decía, este es un programa que se intitula El Líder Virtual. Miren, más allá de la emergencia sanitaria que estamos enfrentando, todos los especialistas coinciden que el mundo va a tener un cambio dramático después de que pase toda esta emergencia y que muchos de nosotros vamos a tener que aprender nuevas habilidades para trabajar virtualmente. Creo que es importante que los líderes de las organizaciones sean certificados en metodologías que les permitan ser eficientes, efectivos, productivos en entornos de virtualidad. Miren, estuve hace unos días con unos especialistas por parte del ITAM y decían que el 60% de la gente, ahora que regresemos al mundo, digamos, regular, va a entrar al mundo de la virtualidad. Así que creo que sí es muy importante conocer estos temas. Nuestro programa, el Líder Virtual, se compone, decía yo, de 3 sesiones, la de hoy 6 de mayo, la de 13 de mayo, que tiene que ver con el manejo emocional, que juega un papel muy importante, y la del 21 de mayo, que tiene que ver con generar un entorno de confianza cuando justamente no estamos unos junto a los otros. Quiero agradecer a los sponsors que hacen posible que esto ocurra. Lidex, que es una empresa que se dedica a impartir programas de liderazgo muy orientados al liderazgo del siglo XXI. Tienen programas presenciales y se pueden dar en línea. YouLeader, que es una plataforma de desarrollo de líderes totalmente asíncrona, donde básicamente los programas de liderazgo que se imparten se pueden tomar en cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Y Gene Training, que formalmente nos ayuda con todo el desarrollo de habilidades en la parte comercial y en la parte de servicio a clientes, y también tienen programas presenciales y virtuales. Así que gracias a los 3 sponsors por su apoyo para que esto ocurra. ¿Me ayudas con el objetivo, Raúl? Básicamente el objetivo del programa es desarrollar en ustedes los comportamientos vitales para, uno, generar grandes resultados de negocio al mismo tiempo que liberan el potencial de su equipo de trabajo, pero con la característica particular de trabajar a distancia, y por eso el programa como tal lo hemos intitulado El Líder Virtual. Gracias, Raúl. Déjenme empezar con esta frase de Clyde Shirky que dice: las revoluciones no ocurren cuando una sociedad adquiere nuevas tecnologías, sino cuando adopta nuevos comportamientos. Déjenme hacer una reflexión con ustedes. Fíjense que este tema de la virtualidad es viable desde los 90 del siglo pasado. Algunos de ustedes conocen mi trayectoria. Yo fui director de recursos humanos de empresas de alta tecnología como Hewlett Packard, Lucent y Alcatel. En los 90 yo era gerente de desarrollo y tuve la responsabilidad de arrancar el programa de trabajo remoto, y en aquella época pues ya HP tenía una serie de alternativas tecnológicas para que la gente trabajara desde su casa. Sin embargo, como dice aquí, la revolución no ocurre cuando una sociedad adquiere nuevas tecnologías. Las tecnologías ya estaban, si bien es cierto, no tenían todas las facilidades que hoy tenemos, pues ya había módems, ya había la posibilidad de trabajar remotamente. Y me acuerdo que había una resistencia total. Algún día tuve la entrevista con uno de los gerentes que tenían que aprobar justamente que su gente se fuese a trabajar a su casa, y este gerente pues no había aceptado que ninguna de las personas que trabajaban en su área se fueran a trabajar a su casa, independientemente de que era viable, es decir, la operación
realmente facilitaba el que esto ocurriera. Y cuando yo lo entrevisté, le pregunté, oye, ¿por qué no has autorizado que tu gente se vaya a trabajar a tu casa? Y él me dijo, mira, Raciel, si aquí viéndolos no trabajan, ahora desde su casa, ¿cuáles controles tenemos para que verdaderamente podamos observar que la gente esté trabajando? Y miren, una de las últimas entrevistas presenciales que impartí la di en marzo de este año, es decir, estoy hablando de hace, no sé, 30, 45 días, 50 días, en un banco. En un banco cuyo nombre no voy a mencionar, pero estaban todos los líderes del banco tomando la conferencia, eran, no sé, 200 personas, y una chica de la audiencia, cuando fueron las preguntas y respuestas, levantó la mano y preguntó, oye, Raciel, tú vienes de empresas de alta tecnología, ¿tú crees que es viable que la gente haga trabajo remoto? Estoy hablando del 2020, de marzo del 2020, y una chica en un banco internacional estaba preguntando si era viable trabajar remotamente, porque las herramientas ya están. Pero hay un tema de paradigma que no hemos superado. Entonces, la revolución no ocurre cuando una sociedad adquiere nuevas tecnologías. Si tú crees que esto ocurre porque tenemos el Zoom o por el tema del coronavirus, pues no estás entendiendo bien. Realmente, estos no son más que catalizadores para que la gente adquiera nuevos comportamientos. Pero justamente tenemos que capacitar a la gente en nuestros nuevos comportamientos y por eso creemos que es importante capacitar a la gente en lo que es el liderazgo virtual. Las organizaciones en el siglo XXI tienen las siguientes componentes que son muy importantes. La primera, la digitalización, hoy lo estamos viendo. La desmaterialización, es decir, muchas cosas que antes existían físicamente, como los grandes archivos y todos los files y todo lo que teníamos físicamente, hoy está a nivel electrónico. La disrupción, que eso es justamente lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un entorno disruptivo, estamos muy preocupados por todo lo que está pasando, pero realmente lo único que hizo esta pandemia fue crear un entorno de disrupción para crear modelos de trabajo diferentes. ¿Saben con cuántos líderes de empresas he estado en comunicación en estos días? Donde básicamente me dicen, tenemos que reinventar nuestro negocio. Déjenme darles un número que a mí mismo me sorprendió, que ocurrió en el mes de abril. Ustedes saben, yo soy conferencista. Vamos a decir que en un buen mes de trabajo, donde tengo varias conferencias, yo tengo contacto con unas 600 personas. O sea, un buen mes de trabajo me habla de que di 4 o 5 conferencias, además de dar algunos talleres, y en contacto yo estoy con más o menos 500, 600 personas en un mes regular de trabajo. El mes pasado, que fue básicamente ya un mes de encierro, yo tuve contacto con 6,000 personas. 6,000 personas en diferentes lugares. Ahorita, por ejemplo, tenemos el gusto de ver que hay gente que está desde Latinoamérica, desde El Salvador, desde Perú, desde Monterrey, desde San Luis Potosí, en la ciudad. Esto es disruptivo. O sea que esto debería de ser un mal mes en parte de la numeralia, porque los conferencistas, un segundo, hay democratización y desmonetización. Es decir, mucho del dinero que antes se manejaba físicamente ahora es dinero electrónico. Entonces, son básicamente las realidades con las que nos estamos encontrando. Mira, aquí está Diego Carrillo desde Guadalajara. Como ven, pues estamos en un entorno totalmente diferente al que se vivía hace unas cuantas semanas a nivel mundial. ¿Me ayudas con la siguiente, Raúl? Básicamente lo que estamos viendo, y si entramos a una máquina del tiempo, es que las características del líder tienen que cambiar. Miren, el ser humano tiene parado en el planeta, el ser humano, el Homo sapiens, no los homínidos, el Homo sapiens, que ya es alguien que camina en dos de sus extremidades, que piensa y se comunica, tiene 40,000 años en la faz de la Tierra. En esos 40,000 años hemos pasado por 4 eras de la producción. La primera, que fue la más larga, casi duró 35,000 años, fue básicamente la de la recolección. Hace 7,000 años Mesopotamia inicia con el tema de la agricultura y la ganadería, la segunda. Hace 200 años arranca el concepto de la era industrial. En el siglo XX vimos el momento más importante de la era industrial y ahora estamos viendo básicamente
la era de la digitalización. Todos los que estamos aquí deberíamos estar muy contentos porque estamos viendo un cambio en la era de la producción. Mucha gente dice, no estamos viendo una era de cambio, sino un cambio de era. Eso es lo que estamos viviendo. Cada vez que cambia una era se requieren cambiar dos cosas: las herramientas y la característica que tienen los líderes. Así que tenemos que trabajar en ese sentido. La otra tiene que ver con qué es lo que ahora buscan los colaboradores, qué es lo que necesitan. Y la última tiene que ver con cuáles son las competencias que vamos a valorar. Si hubo una época en la que la fuerza física era muy importante, hoy herramientas como la capacidad de innovar cambian radicalmente. Vamos a ver un poco cuáles son las características que los expertos dicen que se requieren precisamente para ser exitoso y convertirnos. Miren, me gustó mucho el título de este slide: convertirnos en un líder irresistible. Miren, hoy se habla de conceptos que no se hablaban hace algunos años. El siglo XX, por ejemplo, palabras como la felicidad en el entorno laboral, el crear un gran ambiente de trabajo, el tener un sueño para trabajar en él. Y hoy hablamos de líder irresistible. El líder irresistible tiene que tener las siguientes características. Primero, muy enfocado a la parte de la simplicidad. Justamente el modelo del siglo XX era altamente complejo. Hoy tenemos que buscar herramientas cada vez más simples y más sencillas. Uno, el trabajo tiene que ser significativo. Fíjense, ¿qué quiere decir significativo? Significativo quiere decir que tenga sentido para mí y para el mundo, pero en ese orden, ¿eh? Hoy las nuevas generaciones no se enganchan si no encuentran significancia en el trabajo. Miren, yo creo que hay gente, yo soy baby boomer, pero estoy seguro que hay algunos X aquí escuchándome. Y yo creo que algunos de ustedes hicieron algún trabajo verdaderamente mandrilesco en su inicio de su vida laboral. Yo me acuerdo que uno de los primeros trabajos que tuve fue foliar hojas, donde yo tenía un foliador que era un instrumento de mucha tecnología, porque le movías un aparatito para ponerle la fecha y tenía que sellar. Y luego la siguiente página. Y 8 horas de mi vida era estar foliando documentos que yo no sabían ni para qué eran. O sea, no tenía ningún significado el trabajo para mí y tampoco sabía qué significaba para otros, porque mi líder nunca me explicó, mira, esto de foliar es importantísimo porque sirve para A, B, C o D. Yo no sabía para qué. Yo me sentaba en una sillita, en un escritorio, me ponía no sé cuántas hojas y yo tenía que foliarlas. Era cero significativo, pero en esa época no importaba porque yo iba ahí por el puro dinero. Y hoy sí, la gente trabaja por dinero, pero la vinculación se da a partir de la significancia. Tiene que haber un entorno de innovación, un ambiente sano de trabajo, no tóxico, donde además se te ofrezcan oportunidades de desarrollo. ¿Qué hay para mí? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Y esto no ocurre si no hay un entorno de confianza. Aquí están básicamente los 5 elementos de las organizaciones en el siglo XXI y lo que los líderes tenemos que hacer. Hoy nos enfrentamos al tema de las generaciones. No voy a abundar en el tema, pero ustedes saben que una de las cosas que el líder tiene que aprender a hacer es a lidiar con un entorno multigeneracional. No, el problema no es trabajar con los millennials. El problema es que tienes un millennial y tienes un baby boomer y tienes un Z y tienes un X. Y en la virtualidad tienes que trabajar con todos. Entonces, entender, trabajar con todos es un tema verdaderamente fundamental porque el mundo se volvió multigeneracional. Bueno, miren, si amigos con la siguiente, Raúl, si alguien venía con la intención de no poner atención, nada más se sumó a esto, aunque no está realmente concentrado, y hoy no tengo el control para verlos si todos están concentrados, les pido que se concentren 1 minuto y medio en lo que explico esta lámina, que es básicamente la lámina del el modelo que vamos a vivir de la gestión a distancia. Miren, si ustedes ven, esto se lee primero de abajo hacia arriba y luego de izquierda a derecha. Abajo hay un icono que habla de mí. O sea, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en mí. El líder virtual tiene que trabajar en él. Y lo primero que tiene que modificar son sus paradigmas o sus pensamientos. Si ven, está el me thinking. O sea, ¿qué es lo que yo pienso del trabajo virtual? Si yo no logro identificar qué es lo que yo tengo que hacer desde el punto de vista mental, obviamente no lo voy a trasladar a la acción. Miren, este ejercicio no lo vamos a hacer, pero se los quiero dejar en la mente para que ustedes lo piensen.
sería muy bueno que ustedes imaginaran cuáles son las preocupaciones y miedos con los que se enfrentan cuando piensas que tu equipo va a ser virtual. ¿Qué es lo primero que piensas? Piensas lo que pensaba aquel gerente que me dijo, oye, si viéndolos aquí trabajando, no trabajan, ahora virtualmente, olvídalo. ¿Será que tienes mucho miedo de perder el control? ¿Tienes miedo de que no se generen los resultados que se venían dando? O sea, tienes que revisar esos paradigmas que son del siglo XX y que eran valiosos y eran hasta reales en el siglo XX. Pero hoy estamos hablando de cambiar paradigmas para cambiar de un pensamiento anacrónico, un pensamiento que ya no es verdaderamente actual, para empezar a modificar nuestros comportamientos y cambiar tu desempeño, mejorar tu desempeño como líder. Ese es el punto 2. Una vez que hemos trabajado en eso, tenemos que trabajar en el tercero, que es conocer a tu equipo de trabajo. Pero conocerlo desde otra perspectiva. Porque si tu gente trabaja virtual, ¿sabes si tienen un lugar adecuado para trabajar? ¿El ambiente donde ellos se moverían en su casa es un ambiente tóxico? ¿Cuáles son las interrupciones a las que se enfrentan? Si tienes a lo mejor una mamá que además tiene 2 hijos y que tiene que conectar a sus hijos a la videoclase y tiene que lidiar con el Zoom y con las contraseñas y asegurarte que el niño no se pare de la silla y que esté ahí y que le ponga mute al teléfono. ¿Sabes eso? Porque lo tienes que saber. Tienes gente que trabaja virtualmente y hoy ya no puedes como antes asegurarle a la gente el que tenga un escritorio con una silla, con la computadora, con ciertas características. Eso ya no va a ocurrir. O sea, entiende, el 60% de la gente se va a ir a la virtualidad después de esto. Y claro que los empresarios están viendo que esto representa un gran ahorro en muchos sentidos. Entonces tienes que conocer a tu equipo de trabajo. Porque a partir de ese conocimiento, ahora sí, vas a ayudarlos a mejorar su desempeño. Como ven, son 4 fases. Primero, revisarme a mí, identificar mi paradigma, cambiar algunos comportamientos, conocer a mi equipo de trabajo y ayudarlos a mejorar algunos comportamientos para justamente mejorar su desempeño. Ahí están las 4 fases de este cuadrante, que es básicamente lo que vamos a revisar. Entonces, ténganlo en la mente porque los voy a estar recordando constantemente estos 4 cuadrantes de conocerme a mí, entender cómo cambio mis comportamientos, etcétera. Sí, Raúl, sí, vete a la siguiente. Miren, esto es muy importante. Este slide habla de los 4 roles que tenemos que desempeñar ahora que la gente trabaja virtualmente. Miren, el primero, y este es muy importante, es además de ser jefe, de ser gerente, tengo que asumir un rol de líder. Y esto lo digo porque, miren, ustedes saben que hay muchos jefes, pero pocos líderes. La gente muchas veces asume que ser jefe y líder es lo mismo, y tú y yo sabemos que eso no es verdad. Porque tú has tenido líderes que no son jefes y has tenido jefes que no son líderes. ¿Qué es lo que hace que un líder sea líder? Que le da dirección a las actividades y a la función. Y déjenme explicarles por qué es tan importante este concepto en la virtualidad. En un entorno, digamos, regular, donde todo el mundo estaba en el mismo lugar al mismo tiempo trabajando, podías tener jefes. Pero hoy es indispensable que haya líderes. Fíjate la diferencia y déjame poner un ejemplo sencillo y con esto vas a empezar a entender a qué me refiero. Miren, todos los que tienen aquí gente que supervisan, es muy común que cuando llega la evaluación de desempeño, tú empiezas a evaluar algunas cosas que has visto. Entonces tú dices, mira, voy a evaluar el desempeño de fulanito de tal, que por cierto, siempre llega temprano, nunca falta. Es una persona amable y además, pues, es una persona que no es tóxica, no es conflictiva. Claro que en los últimos 2 años no ha llegado a la meta. Oye, pero ni modo que corras a una persona que es puntual, que casi nunca falta, que es amable con sus compañeros y contigo, que te abre la puerta y te da el paso, que es una persona que no se mete en broncas, pero nunca llega al resultado. Fíjate el cambio de paradigma del que estoy hablando.
Estamos hablando de una persona que se relaciona adecuadamente desde el punto de vista de la actividad, no del resultado. Y el líder es alguien que da dirección y lo que mide al final de cuentas es si se llegó o no se llegó al resultado. Entonces, para todos aquellos que están muy preocupados porque pierdes el control de la actividad, pues sí pierdes el control de la actividad porque tú no sabes a qué hora se levantan, no sabes si se metieron a bañar, no sabes a qué horas empezaron a trabajar, ni a qué horas se desconectan por última vez. Eso no lo sabes, no sabes si la pasa comiendo todo el santo día. Ahorita hay un montón de memes de que vamos a regresar todos gordos de la cuarentena. Pero eso ya no es asunto tuyo. Tú, ahora que la gente trabaja en la virtualidad, tienes que exigir madurez de la gente. Y exigir madurez de la gente no es preguntarle si ya hizo su cama, o si ya se metió a la aplicación, o si ya hizo el reporte. No, ahora lo que vas a medir son resultados, porque lo que vas a definir es la dirección. Así que esto no opera en contra del a favor del colaborador, opera en contra. Porque antes haciendo muchas actividades prácticamente garantizabas el empleo. Miren, nunca me olvido que cuando yo entré a trabajar a Hewlett Packard en los 80s, mi primer empleo, yo estaba todo novato, recién salido de la escuela, me acuerdo que me dijo un director, el gerente que me contrató, mira, Raciel, Hewlett Packard es un barco muy grande que está avanzando todos los días. ¿Qué crees que pasa si tú dejas de trabajar? Y yo le dije, ¿se para el barco? Me dijo, obvio no, Raciel. Este barco tiene tal inercia que aunque tú dejes de trabajar, este barco se sigue moviendo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú te portas bien, fíjate, te portas bien. ¿Qué es portarse bien? Llegar a tiempo, no faltar al trabajo, no ser indisciplinado, no ser irreverente. Tú tienes trabajo para toda la vida. Porque nos administraban a partir de las actividades. El líder hoy define dirección, pero no es suficiente. El gerente de ahora tiene que ser un buen administrador y tiene que aprender a controlar lo que llamamos los KPIs o los métricos de la operación. Hoy no mides la actividad, vas a medir los métricos. Definiendo claramente la dirección y definiendo claramente los métricos, tienes dos elementos muy importantes, pero no obstante la distancia, tienes que ser coach de tu gente. Coach de tu gente básicamente contesta la pregunta si tienes la capacidad de crear un entorno positivo de trabajo y desarrollarlo. ¿Hay alguna pregunta o algo? ¿Hubo algo? ¿Hay una voz? ¿Todo bien, Raúl? ¿Todo bien? Adelante. Gracias. Entonces, necesitamos tres herramientas, porque son tres roles diferentes. Por un lado, como líder tenemos que dar dirección. Por otro lado, como administradores tenemos que aprender a controlar en la distancia. Y número tres, tenemos que aprender a crear un entorno de confianza para poder desarrollar a nuestro equipo de trabajo, no obstante que estén a la distancia. Entonces, para empezar a cambiar el paradigma, si ustedes se acuerdan, primero a conocerme a mí, cambiar mis paradigmas, ayúdame con la siguiente. Los voy a activar con el cambio de paradigmas a partir de contestar 6 preguntas. La primera pregunta que debe contestar el líder, y esto cambia tu mindset, es no qué tienes que hacer, sino a dónde queremos llegar. Un verdadero líder contesta la pregunta, ¿a dónde queremos llegar? Cuando tú contestas con claridad, no qué tengo que hacer, sino qué es lo que voy, a dónde voy a llegar, conectas con la parte inspiracional de la persona. A nadie le gusta que le digan que se tiene que bañar, que tiene que meter su cama, que se tiene que arreglar. Eso no es relevante más que cuando eres niño. Hoy para un adulto es muy importante contestar la pregunta ¿a dónde queremos llegar? Piensen en aquel discurso que fue emblemático de Martin Luther King que le decía I have a dream, yo tengo un sueño. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a un día donde mi hijo negro y el niño blanco y el niño judío, los tres jueguen en el backyard de mi casa. Ese discurso hizo que se movilizaran 500,000 personas para escucharlo, porque contestaba una pregunta, ¿a dónde quiero llegar y por qué quiero llegar allá? ¿Se acuerdan que uno de los temas que vimos que el líder irresistible tenía que generar un entorno de significancia? En la distancia esto es importantísimo, que la gente le encuentre significado a lo que hace todos los días.
Entonces cambia tu mindset y empieza a contestarte si tú realmente le puedes responder a la gente estas dos preguntas con claridad. ¿A dónde queremos llegar y por qué queremos llegar allá? Fíjate, si la segunda pregunta no la puedes contestar, entonces probablemente la primera no tenga sentido. Así que el líder tiene que contestar con mucha contundencia esas preguntas. Pero obviamente no es suficiente. El administrador tiene que contestar dos preguntas. ¿Cómo vamos a llegar allá? Y en el cómo vamos a llegar allá, no tendría él que dar todas las respuestas. Tendría que poder generar un entorno de comunicación donde todo mundo pueda opinar de cómo vamos a llegar allá. Hoy hemos entendido que el líder no es la única persona que tiene que pensar en una organización. Ese es un cambio muy importante. Miren, yo me acuerdo hace pues muchos años cuando yo era un clerk, cuando yo empezaba mi vida laboral, alguna vez hice algo en la empresa y me dijo mi jefe, ¿quién hizo esto? Y le dije yo, ¿y por qué lo hiciste? Pues porque pues yo pensé, no, a ti nadie te paga por pensar, Raciel. Tú tienes que hacer lo que se te dice. Aquí hay una descripción de puesto, aquí hay un proceso y tú lo tienes que seguir. No te preocupes, ya alguien pensó por ti. Tú tienes que ejecutar. Por favor, no traigas nuevas innovaciones porque esto altera la maquinaria de la organización. Hoy, para definir a dónde queremos llegar, tenemos que invitar a todos, a los millennials, a los X, a los Y, desde su casa, desde otro país, que todo mundo aporte de cómo vamos a llegar allá y muy importante, cómo sabremos que llegamos allá, cómo lo vamos a medir. No puede ser un tema de retórica, no puede ser un tema de yo creo que sí llegué, tiene que estar muy claro. Y el coach tiene que contestar dos preguntas adicionales. ¿Cómo nos vamos a relacionar entre nosotros ahora que estamos en la distancia? Miren, pues yo empecé con este tema de trabajar a distancia desde los 90s. No debería, no, ahí hay una pregunta, pero bueno, ahorita la vamos a contestar, ¿verdad, Raúl? Las preguntas que vayan surgiendo. Así es. ¿Cómo nos vamos a relacionar? Es muy importante. Y la segunda, ¿cómo voy a apoyar tu desarrollo? Ahora, piensen que la ventaja de esto que estamos viviendo el coronavirus es que nos está obligando a modificar algunos comportamientos. Miren, yo me acuerdo muy bien, hace algunos años cuando yo trabajaba en Great Place to Work, yo era el VP de la parte de desarrollo de líderes y entonces yo le autoricé a mi equipo de trabajo que trabajara la mañana más bien, en la primera parte del día en la oficina y que después de la comida se fueran a su casa para que atendieran los pendientes familiares, sus hijos, y que se conectaran nuevamente en la tarde. Y me acuerdo perfecto que uno de los líderes de ahí de Great Place to Work, pues, hablo de hace 12 años, me dijo, oye, Raciel, estoy viendo que tu gente no regresa a trabajar en la tarde. Y dije, no regresa, pero sí trabaja, de hecho, hay gente que trabaja hasta muy tarde. Lo que pasa es que varias personas en mi equipo son madres de familia, los chicos llegan de la escuela a las 2 de la tarde, entonces ellos van por ellos, comen con sus hijos, los ayudan con los deberes escolares y se vuelven a conectar a las 5 de la tarde. Hay gente que está trabajando hasta las 10, 11 de la noche, están súper comprometidos. No, pero eso es inaceptable porque qué barbaridad, fíjate el precedente que generas, yo no sé si realmente están trabajando o no. O sea, todos paradigmas basura están ahí y tenemos que aprender a descontaminarnos, desaprender todo aquello que aprendimos que era válido en algún momento de la historia. O sea, en el siglo pasado sí creo que fue muy importante, pero hoy estamos viviendo otra realidad. ¿Me ayudas con la siguiente, Raúl, por favor? Sí, solo sí te interrumpo con la pregunta porque viene al caso justo para cerrar. Sí, La pregunta es, ¿no debería el líder contar con parte de las tres? De el los, líder. A ver, repite. ¿No debería de contar el líder? así es, con los tres roles, con parte de los tres roles. Exacto. Y si no lo dije así de claro, me disculpo, pero sí, efectivamente.
El gerente del siglo XXI, el gerente virtual, tiene que contar con los tres elementos. Tiene que ser líder, tiene que ser administrador y tiene que ser coach. O sea, tiene que poder contestar estas 6 preguntas de manera contundente. Efectivamente, así que gracias por la aclaración. Sí, efectivamente. Vamos a entrar a cada uno de los roles y el primero es el de líder y es establecer claramente el rumbo. Dale a la siguiente, Raúl. Quiere decir que vamos a contestar las preguntas, a dónde vamos a llegar y por qué queremos llegar ahí. Entonces, si me ayudas con la siguiente, Raúl. Miren, un líder tiene que aprender a establecer con mucha claridad los resultados, los objetivos y a dónde queremos llegar, por lo cual tiene que aprender a establecer 3 tipos de objetivos. Y esto que voy a decir es muy importante porque muchas veces se habla de establecer objetivos como un concepto genérico, pero si no aprendemos a distinguir con claridad los 3 tipos de objetivos, entonces estamos perdiendo un elemento muy importante. Miren, todos los líderes tendríamos que establecer con nuestro equipo de trabajo al menos un objetivo estratégico. ¿Cuál es un objetivo estratégico? Un objetivo estratégico es aquel objetivo que está pensado totalmente en el futuro y que busca cambiar la forma como operamos. Es lo único que le va a dar posibilidades de existir a una organización en los próximos años. Si no tenemos roles estratégicos, roles de largo plazo, donde estemos ya modificando la manera como hoy operamos, nuestro modelo de trabajo, la forma como nos relacionamos unos con otros, estamos perdiendo algo muy importante. Tenemos que tener 8 objetivos o resultados operativos. Operativo se refiere al hoy. Miren, yo siempre pongo un ejemplo que me parece que viene mucho al caso. Imagínate el gallego que estaba educando a su caballo, entrenando a su caballo para que no comiera. Imagínate el éxito que sería que tuvieras un caballo que no comiera. Eso es totalmente innovador, es totalmente estratégico, está pensado en el futuro. Y cuando le preguntaron al gallego, oye, ¿y cómo vas con tu caballo que no come? Hijo, iba muy bien, pero se murió en el 7º día, pero iba muy bien. Es decir, no podemos trabajar solamente en el futuro si no cuidamos el presente. Los objetivos operativos son los que te permiten que tu negocio hoy exista. Hoy tienes que asegurarte que generan ingresos. Hoy tienes que asegurarte que se estén cuidando los costos. Hoy tienes que asegurarte que los KPIs del día a día se cumplan, porque si no, esta empresa se muere. Entonces, un colaborador tiene que tener un objetivo estratégico y 7 u 8 objetivos operativos perfectamente bien claros con KPIs y tiene que tener un objetivo de proyecto. ¿Qué es un objetivo de proyecto? Miren, me gusta como lo definen los americanos, son los que son un nice to have. Es bueno tenerlos. Miren, son aquellas cosas, fíjate cómo lo voy a definir, aquellas cosas que si las hacemos, mejoramos. Ya estás de ¿Estoy ahí de regreso. regreso? Ya estás. Gracias. Déjenme darles la numeralia de estos objetivos. Tiene que haber al menos un objetivo estratégico, 8 operativos y 1 de proyecto. Pero eso es importante porque, otra vez, estamos hablando de que la gente tiene que trabajar a distancia y la gente tiene que entender cuáles son objetivos que tenemos que trabajarlo todos los días para que el futuro de esta organización, de mi equipo de trabajo, esté garantizado. Pensar en la innovación, en la disrupción, que es importante. Los operativos son los que nos mantienen en el hoy. Hoy tenemos que vender, hoy tenemos que cobrar, hoy tenemos que llevar a cabo el estado de resultados, hoy. Y los de proyectos son aquellos objetivos que si los hacemos hoy, empezamos a mejorar. Eso es, por ejemplo, incluir una nueva tecnología en nuestro entorno laboral, empezar a hacer proyectos como este de que la gente empiece a trabajar a distancia, independientemente del coronavirus. Así que están ahí los 3 objetivos operativos. ¿Me ayudas con el siguiente, Raúl? Ahora, vamos al rol del administrador. ¿Cómo vamos a llegar allá y cómo lo vamos a medir? Como decíamos en la primera parte, tenemos que hacer un plan de trabajo, pero el plan de trabajo debe estar de alguna manera nutrido por toda la sabiduría colectiva. Hoy, gracias a las herramientas como la que hoy estamos utilizando, podemos justamente capitalizar la sabiduría de toda la organización, porque todo mundo puede aportar, como hoy vamos a hacerlo con las preguntas, o pueden dar ideas o reflexiones, y todo mundo puede aportar. Y la segunda, ¿cómo lo vamos a medir? Y para no dejarlo, ayúdame con la siguiente, Raúl, para no dejarlo en la mente de la gente y que la gente tenga claridad, tenemos que aprender a medir las cosas en 4 niveles. Esto es muy importante.
¿Hay alguien ahí que tiene alguna pregunta? ¿O se le desconectó No, el, ya se lo... le desconectó el micrófono, ¿verdad? Ok. Miren, siempre hablamos de los KPIs, pero es muy importante que queden muy claros que ahora que trabajamos a la distancia, los KPIs cuenten con 4 elementos. Mediciones claras de cantidad, de calidad, de tiempo y de costo. O sea, no lo dejen al garete. Asegúrense que cada uno de los objetivos que planteen estén perfectamente definidos. Miren, estamos trabajando a la distancia. Y si ustedes no definen claramente KPIs, mediciones de cantidad, calidad, tiempo y costo, están dejando un espacio de innovación donde no cabe la innovación. ¿Sí? No confundamos dónde se puede innovar y dónde no se puede innovar. Y entonces no podemos, de alguna manera arriesgar la operación dejando de cumplir estándares de calidad o de tiempo. Esto tiene que acabar para tal tiempo, porque si no ocurre, resulta que tu tarea tiene dependencia con otra, y si tú no terminas, entonces el otro no inicia, y como no lo definiste bien, como la otra persona no se habla porque está en otro contexto, claramente estamos perdiendo cuestiones que pueden afectar la efectividad y la eficiencia de la operación. Tenemos que cuidar los costos. Son elementos muy importantes, parámetros de cantidad, calidad, tiempo y costo. Y vamos al último rol, que es básicamente cómo me voy a relacionar con la gente ahora que estamos trabajando en un entorno de distancia y cómo vamos a apoyar el desarrollo de la gente. Fíjense, y la segunda pregunta es muy importante, ¿cómo voy a apoyar? Tenemos que entender que en el entorno que estamos viviendo, nosotros no somos responsables del desarrollo de nuestra gente. Somos una palanca, somos un apoyo, podemos asistirlos, pero el desarrollo depende de cada uno de ellos y vamos a hablar de esto un poquito más profundamente. Entonces, si me ayudas con la siguiente, Raúl, ¿cómo nos vamos a relacionar? Primero, asegúrense que los valores organizacionales estén vigentes aún en la distancia. Miren, los valores de la empresa son esas creencias firmemente arraigadas por la organización y que si no las cuidamos y las depuramos, entonces perdemos identidad organizacional. Entonces, lo primero es que estemos, a pesar de la distancia, viviendo un entorno donde los valores que ustedes definieron en su empresa estén vigentes. Así, para poner ejemplos de típicos, no sé, el respeto y confianza en el individuo esté vivo, el tema de orientación a resultados esté vivo, el tema de ser customer centric, orientado a tu cliente, esté vivo, es muy importante. Ahora, ya herramientas de comportamiento que debemos aprender a utilizar. Decíamos que era muy importante conocer a nuestros colaboradores, no teman preguntar. Y hoy tenemos que entender si la gente va a trabajar a distancia, cosas específicas como las que dije antes. Oye, ¿dónde vives? Cuéntame tu entorno, tienes un entorno de privacidad, cuántas personas viven en tu entorno, cuántas personas van a estar simultáneamente en tu casa cuando tú estés trabajando, cuentas con una red de internet apropiada. Tienen que escuchar con claridad y más que entender para obstaculizar, es empezar a preguntarnos cómo sí. O sea, si estas son las condiciones, entonces, ¿cómo sí te apoyo para facilitar la solución del problema? No vamos a quitar el dedo del renglón de los porqués. Es muy importante explicar los porqués. Ya vimos que si nosotros no explicamos el sentido del trabajo, la gente se desconecta. Y piensen, el primer sentido que tiene que tener el trabajo tiene que ver conmigo. Porque esto es importante para mí. Dicho en la vida del colaborador sería, ¿por qué esto es importante para ti? ¿Qué significado tiene el lograr tal o cual resultado? Y aprender a motivar es muy importante. La motivación es básicamente esa energía emocional que nos hace actuar de determinada manera. Es tan importante el tema de la motivación que de hecho en la sesión de la próxima semana, ahorita les voy a dar las fechas, de la sesión de la próxima semana, vamos a hablar del entorno emocional y cómo las emociones realmente juegan un papel muy importante en el tema motivacional. De hecho, vean que la raíz etimológica de la palabra emoción
es la misma raíz etimológica de la palabra motivación y de la palabra motor. Vienen de la raíz etimológica movio, motum, mover. ¿Cómo utilizamos las emociones en beneficio del colaborador para que se mueva, para que se motive a lograr resultados, independientemente de que no haya una persona que lo esté observando cada segundo, ¿no? Entonces, ¿me ayudas a la siguiente? Y vamos a contestar, ¿cómo voy a apoyar el desarrollo de mi equipo de trabajo? Tenemos que utilizar dos herramientas. Miren, los que nos dedicamos al desarrollo sabemos que un elemento fundamental es diagnosticar el nivel de desarrollo de nuestra gente. Yo sé que ustedes no son especialistas, o bueno, hay gente del capital humano que claro que son especialistas, pero digamos la gente de la operación no necesariamente es especialista, pero tenemos que aprender a diagnosticar el nivel de desarrollo de nuestra gente aún a la distancia. Y tenemos que tener herramientas simples. ¿Se acuerdan que el primer elemento del círculo del líder irresistible era la simplicidad? Herramientas simples para diagnosticar. Y la segunda, tener flexibilidad porque cada uno tiene diferentes niveles de desarrollo y a partir de esa madurez que ha alcanzado es que tenemos que ser flexibles para alcanzar altos niveles de desarrollo de nuestro equipo de trabajo. Ayúdame con la primera, que es la parte de diagnóstico. Miren, una persona que, vamos a decir, está bien desarrollada tiene que cumplir con tres elementos. Tiene que ser un conocedor del tema en cuestión. Tiene que tener competencias. ¿Qué es la competencia? Es la capacidad de aterrizar el conocimiento a la actividad cotidiana. Yo siempre digo, mira, el conocimiento está aquí en la mente, pero realmente no tiene ningún valor hasta que no lo bajas al músculo, hasta que no se traduce en una competencia para que la gente lo pueda ejecutar. Entonces, el conocimiento tiene que ver con saber del tema y la competencia tiene que ver con la capacidad de aterrizar eso ya en el día a día. Esto de ser competente hoy es muy importante porque la gente está trabajando de forma remota, está en la distancia. Y entonces no tiene el recurso de que si él no sabe, pues hay alguien al lado que se lo puede resolver. Entonces él tiene que ver la manera de aterrizar ese conocimiento al músculo. Y por último, ¿qué tan comprometido está con la misión, la visión y los objetivos de la organización? Son las tres cosas que tenemos que preguntarnos. Entonces, aquí están las preguntas. La primera pregunta que tendríamos que hacernos, a ver, ¿cuál es el objetivo que tengo que lograr? El objetivo específico, pongámosle el nombre claro al objetivo y cuáles son los parámetros de medición de ese objetivo de calidad, cantidad, tiempo y costo. Como ven, son cosas que tenemos que tener en la memoria, calidad, cantidad, tiempo y costo. Ahí está. ¿Qué tantos conocimientos posee? Me estoy escuchando yo mismo. No. ¿Qué tantos conocimientos posee la persona sobre el tema? Pero miren, aquí hay un tema muy importante. Miren, el modelo educativo del siglo XX, fíjense cómo funcionaba. Uno iba a la escuela a aprender y luego ibas a tu casa a desarrollar la competencia. Te pongo un ejemplo. Te enseñaron a multiplicar. Entonces, en la escuela, la maestra te explicaba cómo ejecutar la operación aritmética. ¿Y luego qué hacía? Te dejaba tarea para que tú llegaras a tu casa y con ayuda de tus padres pudieras desarrollar la competencia, o sea, lo bajaras al músculo. Ahora, ¿cuáles son los modelos educativos del siglo XXI? Y déjenme hablar de Finlandia, que es la más adelantada a su tiempo. Hoy el conocimiento lo adquieres en tu casa. Hoy en Finlandia te dicen, estas son las cosas que tú te tienes que saber. La escuela no se compromete a darte el conocimiento. Te va a decir de dónde lo puedes adquirir. Te va a dar los links o te va a dar las páginas de internet donde tú lo puedes aprender y te vamos a dar, digamos, ya una serie de herramientas curadas para que tú adquieras el conocimiento. ¿Cuándo? Cuando quieras, a la hora que quieras y en el lugar que quieras. El conocimiento depende de ti. Fíjate qué importante es cambiar eso en el paradigma de nuestro colaborador. Si tú no sabes, es tu obligación aprender. Hoy muchas de las empresas con las que yo tengo interacción cotidiana tienen universidades virtuales, pero díganme ustedes si no padecen el tema de que la gente no las utiliza. Hicieron una inversión
tremenda para tener un site universitario, para desarrollar a su equipo de trabajo, y la gente no se conecta a ese tipo de herramientas. Yo creo que un negocio que va a ser un negocio muy importante para las empresas que nos estamos educando, básicamente, es el hecho de que hoy vamos a ir al business to consumer. Vamos a darle las herramientas virtuales para que la gente se autodesarrolle. El conocimiento depende de él. Tienes que decírselo. 2, la competencia, sí es algo que tenemos que hacer juntos. La aplicación de ese conocimiento ya para lograr los objetivos específicos que la persona tiene y cuáles son esas habilidades o competencias transferibles que puede aplicar en el entorno de trabajo. Y por último, ¿qué tan comprometida se encuentra la persona para lograr justamente estos resultados? Esto es la parte del diagnóstico y aquí están herramientas muy específicas. Ahora, en la parte de la flexibilidad. Miren, vean estas dos premisas, diferentes estilos para distintas personas. Quiero que piensen aquí las personas que tienen más de un hijo. Tú sabes que si tienes 2 o más hijos, cada chamaco es distinto. Y uno te salió bueno para la escuela y otro salió bueno para el deporte. Y uno es concentrado a la hora de hacer la tarea y otro es disperso. Y uno es bueno para bailar y el otro es un tronco. Pero son diferentes. Lo mismo pasa con los colaboradores. No podemos utilizar el mismo estilo de liderazgo para cada persona porque no están además en grupo, están separados. Pero aún para la misma persona tendremos que utilizar un estilo de liderazgo distinto basado en el objetivo que tiene que lograr. Quiere decir que hoy el líder del siglo XXI, el líder virtual, tiene que tener una característica que se conoce como camaleónica. Tiene que tener la capacidad de adecuar su estilo de liderazgo dependiendo de lo que tiene enfrente por resolver. Se tiene que adecuar, el camaleón, como ustedes saben, se adecua el color de su piel al entorno donde se encuentra. Entonces, habrá algunos colaboradores que trabajen virtualmente con los que el seguimiento tiene que ser muy puntual y habrá otros donde puede ser mucho más flexible y laxo. Entonces, tienes que tener niveles de flexibilidad en el entorno. En resumen, y si me ayudas con la siguiente, Raúl, los líderes se tienen que asegurar de 3 elementos muy importantes. 1, asegúrate que las metas y los objetivos sean claros y tienen parámetros de medición perfectamente definidos. Asegúrate que los objetivos están bien clasificados en términos de estratégicos, 1 al menos, operativos, 8, y 1 al menos de proyecto. Y no te olvides de esto que te voy a decir, que esto es fundamental. Hoy tenemos un montón de herramientas para dar retroalimentación inmediata a nuestros colaboradores. Por ejemplo, el WhatsApp. Por ejemplo, hacer telellamadas, conectarnos en herramientas como la que estamos ahorita para darle retroalimentación. Miren, hay cosas que no cambian. La herramienta cambia, pero los principios no cambian. La gente que es más exitosa desde el punto de vista laboral, y esto está estudiado por muchísimas herramientas, son aquellos que reciben retroalimentación constante. No pierdan la posibilidad de retroalimentar a su equipo de trabajo. Digamos, aquí están los tips genéricos. Si me ayudas con la siguiente, Raúl. Déjenme recordarles básicamente que este es digamos, una pincelada de un programa que tenemos que se llama El Líder Virtual, que tiene una duración más o menos de 9 horas con 3 sesiones. Hoy hice un resumen, quise ser muy pragmático de los temas más importantes del primer tema, que es gestionar a la gente a distancia. Es el primer tema que la gente tiene que conocer. No, por el formato, pues no da tiempo de hacer dinámicas, de hacer cosas, aunque ya virtualmente hoy lo podemos hacer. La segunda es cómo manejar emocionalmente este tema, porque claro que este tema de la virtualidad, miren, genera emociones como por ejemplo de desvinculación. Cuando tú vas todos los días a la empresa, cuando ves el logo de la organización, cuando te relacionas con Juanito y con Sofía todos los días, pues obviamente eso crea un vínculo. Ahora que estamos desasociados, podríamos afectar la parte emocional, la desvinculación, la depresión, el tema de estar permanentemente ansioso.
Entonces tenemos que manejar adecuadamente nuestras emociones y tú como líder tienes que saber manejar las emociones y eso lo vamos a ver el 13 de mayo. Y el 21 de mayo tenemos una que es muy importante, que es crear un entorno de confianza para que aún en medio de la virtualidad haya un entorno de distancia. Pues ahora voy a pasar, si me ayudas a la siguiente, Raúl, a una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Entonces pediríamos que anoten sus preguntas para que Raúl las lea y tomemos unos minutos más para aclarar algunas dudas o preguntas que tienen que ver con el tema. Mira, hay gente desde Ecuador. Andrés, espero que estén bien las cosas allá en Ecuador. Aquí en México estamos viviendo la peor parte de la pandemia. Gracias por tu comentario, buena exposición, te agradezco muchísimo. Entonces, aquí en México, para los que nos están escuchando desde otras latitudes, pues estamos, según los expertos, llegando a la mejor, a, a la parte más alta de la pandemia. Raúl, si tienes preguntas, yo estoy abierto a escucharlas, ¿eh? Solo la que nos hace Mari. ¿Cómo regular la carga de trabajo para cada tipo de colaborador? Sí, esto es muy importante. Lo primero que tenemos que hacer es, decíamos, estar en un proceso de retroalimentación constante con la gente. Y tenemos que educar al colaborador, que tenemos un módulo justamente complementario, que es cómo el colaborador tiene que manejarse en los entornos de virtualidad. Déjenme explicarles que los colaboradores que no habían trabajado en el tema virtual, lo primero que se van a enfrentar es que al no tener fronteras perfectamente definidas, ¿a qué me refiero? Cuando tú vas a trabajar, te levantas en la mañana, te metes a bañar, tomas el transporte, llegas a la oficina a las 8, a las 9 de la mañana y luego trabajas toda la primera parte de la mañana, haces un break para comer, donde prácticamente no recibes llamadas de trabajo, por excepción, por ahí, y luego en la tarde trabajas, a las 6, 7 cierras tu escritorio, tomas el transporte y te regresas a tu casa. Ahora, ¿qué pasa cuando estás en tu casa? Bueno, pues pasa que no hay un hora específico para levantarse. Dos, al no haber horarios fijos de nada, resulta que, ¿cuántas veces te ha tocado ya ahorita en este espacio que la gente está comiendo y está tomando una teleconferencia? Porque la gente no se pone horarios. Si la gente no se pone horarios y entonces le dan las 11 de la noche contestando mensajes por el amor de Dios, es porque no ha puesto fronteras. El trabajar virtualmente, el trabajar en la distancia no quiere decir que no haya fronteras. Entonces, solo en la retroalimentación, Mari, podemos entender si la carga es mucha, poca o regular. Entonces, yo te digo, hay un módulo complementario para el colaborador, porque no solamente el líder tiene que aprender a manejar la distancia, también el colaborador tiene que aprender a manejar la distancia, ¿no? Entonces, ahí hay elementos justamente que tienen que ver con ese tema. Tenemos varias preguntas más, sin embargo, por respeto a su tiempo, ya que la sesión ha terminado, lo que les ofrezco es contestarlas ya de manera independiente a través de nuestro correo electrónico. Lo pondré en un momento en el chat. Les agradezco su participación su interés, y les agradeceré si tomen un par de segundos para evaluarnos en esta sesión. Ya aparece en pantalla, son 4 preguntas sencillas de selección. Si nos pueden ayudar con sus respuestas, por favor. Y sí, para quienes lo han solicitado, les haremos llegar la presentación del día de hoy. A mí me gustaría hacer un último comentario, Raúl. Recuerden que son 3 empresas patrocinadoras. La primera, Lidex, que se encarga de programas de liderazgo del siglo XXI. La verdad, herramientas yo creo que muy aterrizadas, muy prácticas y que pueden ser presenciales o virtuales. YouLeader, que tiene una plataforma que puede aplicarse en cualquier latitud del mundo. Está en varios idiomas, está en portugués, está en español, está en inglés, están trabajando ya en la versión francesa y tiene la ventaja de que es asincrónica, es decir, en cualquier momento, en cualquier lugar, te puedes conectar con todo un seguimiento por parte de los tutores que se aseguran que la calidad del seguimiento es muy bueno. Y la tercera,
que es Gene Training, que tiene herramientas muy específicas en la parte de ventas y en la parte de servicio a clientes, también a nivel presencial y virtual. Entonces, si ustedes requieren algún tipo de apoyo para sus organizaciones en este tema, me parece que este puede ser una herramienta muy útil. Estoy de verdad honrado de estar aquí con ustedes y espero que estos patrocinadores nos den la oportunidad de seguir trabajando. Por lo pronto, ya los enganchamos para estar con 2 sesiones más, la siguiente la parte emocional y la tercera de cómo construir un entorno de confianza. Estoy muy contento de estar con ustedes y bueno, pues ojalá que tenga la oportunidad de estar pronto en contacto también presencial en cada una de sus empresas.